digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Y también a darles gracias. Gracias por el beneficio de hablarnos, por el beneficio de estar en nosotros y con nosotros. Si hay un escrito en lo particular y extraordinario de la palabra de Dios, de verdad, que exalte a Cristo, que diga la importancia, que hable sobre Él y que sea cristocéntrico, que revele a Cristo, que lo defina en la carta a los Hebreos. Si usted realmente, usted considera que ha creído en Cristo, bueno, esta carta lo hace ver más cristiano, llamarse más cristiano, identificarse con Cristo, porque esta es como la revelación final de nuestro Dios y Padre mostrando a su Hijo Jesucristo. Esta carta es extraordinaria y debe ser un especial tesoro para nuestras vidas. Y es motivo de que nos alegremos en todo este tiempo que el Señor está ministrando, está sirviendo esta su palabra para que nosotros la recibamos. El Señor así lo hace. Él dispone de todo y a nosotros nos corresponde recibir con corazones sencillos. Él hace muchas cosas, nos llena de sabiduría y eso es lo que realmente, pues, les invito a que estemos orando a nuestro Dios y Padre para darle gracias por esa palabra y que sea su Santo Espíritu, sí, hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor mi Dios, así lo creemos en Cristo Jesús. Esta tu bendita palabra, Señor, que nos das el privilegio, nos bendice en poder leerla, en poder meditar de ella, Señor, y también de apreciar su sabio consejo, de revelarnos todo lo que es en Cristo Jesús, Señor, todo lo que usted ha ejercido en su voluntad plena para con todos nosotros. Gracias, Padre, te pedimos también, sí, sea su Santo Espíritu, Señor, haciendo y repartiendo como usted quiere de sus dones, Señor, en cada hermano. Aleluya, así lo anhelamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. El pasado mensaje acerca de esta carta llevó por título, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ese fue el título del mensaje de esta carta en días pasados. Y ese mismo enunciado aparece en Hebreos capítulo 10, verso 7. Literalmente está escrito y es el siervo, el Cristo, hablando de esa revelación. Y no sé si a ti te llamó la atención en aquel momento o te puede llamar la atención en este momento, porque dice como que si, dice acerca de él, como que si hasta en la médula espinal, es decir, hasta en el rollo, en el madero o en el rollo donde era envuelto los pergaminos, las escrituras, hasta los tuétanos estaba escrito y hablaba de Cristo. Y ese es el mensaje de esta carta. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Y eso es lo que muestra nuestro Dios Padre. Nos muestra a Cristo. Y ese es a quien nosotros amamos, adoramos, reverenciamos y apreciamos. Amén. Y así lo declaró fue el Señor Jesús, expresando algo que se trataba precisamente ejercer y poner en práctica la voluntad de su Padre, porque así mismo lo dijo, porque yo he venido para hacer tu voluntad. Estaba hablando de eso. Padre, has preparado oídos, has preparado para mí un cuerpo. En los salmos por allá quedó escrito, y mis oídos no se hicieron reverde a tu llamado, porque así quise hacer tu voluntad. Eso quedó escrito más arriba en Hebreos 10:9. He aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Y de allí el título del mensaje de hoy, que lleva por nombre
por un sacrificio único, mejor y para siempre. Ese fue el ejercicio de la voluntad de Cristo, la voluntad del Padre ejercida en Cristo Jesús. Por un sacrificio único, mejor y para siempre. Y vaya que saben que hoy celebramos también a ese Cristo que vino a ser obediente y a cumplir la voluntad del Padre, y hoy en la Santa Cena celebramos estas palabras. Estas palabras escritas en la carta de Hebreos. Porque en Hebreos 10:10 también así lo declaró. Hebreos 10:10 dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Por eso tú puedes entender, cuando tú estás aquí reunido, por qué la invitación se extiende a todo aquel, solamente a todo aquel que ha creído este mensaje, que en Cristo le hay perdón, redención y salvación para vida eterna. Si tú has creído, pues puedes tener esa plena seguridad de comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre. Porque no fue en vano eso. Esa voluntad por la cual nosotros hemos sido apartados, reservados, tomados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Eso es de especial tesoro. Y dice que en lugar de ser ofrecido una vez, una y otra vez, Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. Por tanto, santificados viene solo a través de la sangre de Cristo. Y cuando esta escritura, esta carta habla de la sangre de Cristo, y esa alabanza que tú entonaste, habla y declara de su muerte gloriosa, la que nos perdonó. Amén. Por tanto, santificados viene solo a través de esa sangre, la cual certificó estas palabras. Si bien la Biblia a menudo habla de un crecimiento progresivo y de por vida, ¿verdad?, en santidad, que es denominado santificación. ¿Saben de lo que les estoy hablando? La Biblia nos habla de eso. Habla que esto es debido a un proceso único, determinado para ti y que es igual para mí. Tener un proceso de santificación por el cual pasamos todo, lo confirmo. Y realmente el tema que nos ocupa aquí es lo que Dios dispuso en su plena voluntad para con el Mesías. Nuestro Jesús habría de morir. Esa voluntad ha sido el precio de nuestra redención y de nuestra salvación. El sacrificio único, perfecto y para siempre de Jesús. Y esto nos indica entonces que santificado es porque hace mención, hermano, de tu salvación y de tu redención. Fuimos santificados en ese precioso y único sacrificio. Él nos libró de toda condenación. Por eso es que cuando invitamos a que participemos de la cena del Señor, lo tenemos que hacer con una convicción de esa seguridad, que digno ha sido el Señor y Él nos ha dignificado a nosotros. No se trata de tu condición. Si su condición realmente es creer y recibir estas bondades, este beneficio para celebrarlo. Dice por ahí un escritor, si no fuese sido por esta muerte, de verdad, él dice, y estoy capaz de jurar que en el cielo no habría nadie, si no fuese sido por esta muerte gloriosa. No habría nadie. Porque todos hemos sido pecadores, hemos pecado. Pero Él eliminó, Él nos libró de esa condenación del pecado. Este acontecimiento ha sido real, verdadero y de gran importancia, que el autor de Hebreos así lo sigue recalcando, lo sigue exponiendo. Y tanto fue importante en aquel tiempo que se expresó esta carta para los hebreos, cuán grande e importante no será para hoy día. El Señor lo quiso así escribirlo para que nosotros
de verdad seamos convencidos de estas cosas. No podemos seguir perdiendo el tiempo en señalamientos o otra cosa, sino realmente vivir para alegrarnos y exaltar de esa muerte gloriosa de nuestro Cristo. Y eso es lo que hacía Pablo, y predicar a Cristo y muerto en la cruz por nosotros, y el cual también triunfó en la cruz y resucitó. Amén. Por eso la porción bíblica de hoy seguimos en Hebreos 10 y avanzamos hacia el capítulo 11 al 18. 11 al 18. En la versión de la Nueva Biblia de las Américas se titula Cristo puede quitar el pecado. Y si hay algo tremendo y horrible en la sociedad y en la humanidad, es el pecado. Algo sucio, indigno, algo que empaña y ha empañado por largos tiempos nuestras vidas. Y precisamente esa sangre derramada vino a limpiarnos, vino a purificarnos de esa mancha tan horrenda, tan horrible que hay. Y que todavía nos sigue acechando. Pero esta sangre nos ha dado esa victoria gloriosa. Definitiva. Y dice así en 11, ¿verdad? Capítulo 10, en 11 en adelante. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Sigo en el verso 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Repite eso conmigo. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y sigue el 18, así como para cerrar. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Eso fue glorioso, de alto precio. Ni tú ni yo, te lo aseguro, tiene cómo ni forma que hacer para hacer algo más o añadir a estas cosas. Esto fue suficiente, único. Y dice en Hebreos, y dice la carta, comenzando en orden cada verso, en verso 11 de este capítulo 10, Hebreos 10, 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie, y dice que es día tras día, ministrando, hablando y ofreciendo. Y esto habla de aquel tiempo en que todavía estas cosas estaban en pie, es decir, estaban vigentes, porque había un templo donde se sacrificaban aún. Se hacía ofrendas por el sacrificio. Y el propósito del tabernáculo también lo vimos, la composición de sus partes, los utensilios, sus objetos, las ofrendas usadas por el sacerdote en cada uno de los sacrificios bajo el antiguo pacto, tenían, ¿verdad?, que repetirse una y otra vez. Y esto, según el escritor de Hebreos, ha sido un aspecto también voluntario del antiguo pacto, según lo había ordenado nuestro Dios y Padre. Es decir, que en eso tampoco hay errancia, o sea, no ha habido en ello mentira. Solo que tuvo un tiempo para que así se cumpliera. Dios no se ha equivocado en ello. Recuerda que estos sacrificios de animales podrían solamente cubrir temporalmente el pecado humano, de forma temporal, pero no eliminarlo.
El sentido era explicar nuestra propia debilidad y anunciar la venida de aquel que ofrecería un mejor pago, único, perfecto y permanente. Ese era el propósito de todos los oficios y los ceremoniales y la ley ceremonial para el sacrificio continuo y ofrendas continuas, para que fuera nada más cubrir una parte moral de nuestras vidas. Era algo externo, pero no era, y era momentáneo. Esto significa que una gran parte de la intención de Dios al ofrecer el antiguo pacto fue prepararnos para la llegada del verdadero Cordero de Dios, el verdadero y único sacrificio y de gran sumo sacerdote, nuestro Cristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Es por ello que Hebreos 10:12 dice: pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y yo quiero que definamos en primer lugar esta primera parte. Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Eso tiene que quedar fijo en nuestras mentes. Un solo sacrificio por los pecados y para siempre, eternamente. El sacrificio de Cristo fue una acción única, perfecta y para siempre. La razón por la cual no necesita repetir en modo alguno su único sacrificio. Y es que por medio de él se obtuvo todo lo necesario para la salvación de los santificados. ¿Tú crees que tú has sido santificado por esta muerte de Cristo? Así lo ha declarado esta palabra. Y es solamente de los que de gracia, mediante la fe, reciben en sí mismo el fruto del árbol de la cruz, donde derramó su sangre al morir por nosotros. De algún modo, de cierta manera, a veces nosotros hemos sido tildados o sus pensamientos se han nublado pensando que predicar a Cristo ha sido algo muy ligero a nosotros. Lo hemos tomado como muy ligero. Hablar de estas cosas, pues, cuando que así la hablan tan claramente. Es decir, me refiero que como que si Cristo no ha abierto la oportunidad para todos de este gran perdón y redención y salvación para todos. ¿Y cómo yo habría de impedirlo? De celebrar a Cristo. Lo que declara esta palabra es algo ocurrido también y que quedó escrito por Moisés en el libro de Números, pero también esto lo declaró nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3, 14 y 15. Así lo cito, tal cual como nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Solo creer, y esto es fiel y verdadero, únicamente en él. Así lo dispuso nuestro Padre. Solo creer que te es dado, que te ha sido proporcionado. Sabe que incluso cada elemento de ser propicio, el propiciatorio, habla de ello. Dios, nuestro Padre, fue propicio a nosotros con esta grande ofrenda. Y si cree que se te es dado a ti, acéptala, recíbela. Recíbela como un precioso regalo, porque esto es también para los que solamente lo reciben. Hermano, cuando usted es llamado por el Señor, solo necesita es creer. Enseguida se activa la fe. Al mismo tiempo usted y yo comenzamos a recibir todo conforme al plan de Dios. Y esta es la propuesta de esta carta. Esta es la propuesta.
Seguido afirma, ¿verdad?, que se sentó, dice, se sentó a la diestra de Dios, este mismo verso. Y esta frase simboliza dos aspectos importantes de Cristo y su ministerio. Se dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. En primer término, tú lo puedes decir y la Escritura sí lo certifica. Porque ya aquello que era continuo, Él lo hizo por una sola vez y pasó a sentarse, hablando de que había culminado esta obra. Y también sentarse a la diestra de Dios Padre habla de la majestad que Él recibió, coronado en gloria por haberse hecho obediente hasta la muerte. Con ello glorificó al Padre y Él también fue exaltado. Eso simbólicamente significa que era el lugar, ese lugar, el asiento más alto y más honorable. Ante esta misma carta, por favor, en Hebreos capítulo 8, así nos los venía, es una línea que nos los venía afirmando. Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2 hablan de estas cosas. Fue declarado así, de esta manera. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este, que tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió y no precisamente el hombre. Hay muchas otras religiones que creen o consideran que cuando están celebrando la cena del Señor o el sacrificio o ese momento, pareciera pues que es cada vez que lo hacen están sacrificando este momento. Y no, resulta ser que el Señor tomó un puesto, un lugar de honra, porque el sacrificio fue único y perfecto para siempre. Mientras el sacerdocio antiguo aún estaba en actividad, eso es lo que significa en pie, estaban en actividad. Es decir, que los sacerdotes en sí mismos estaban en oficio y por supuesto que para hacer el sacrificio y los rituales tenían que estar allí trabajando eso. Pero Jesús, el gran sumo sacerdote y rey, coronado en gloria está. Se sentó a la diestra de Dios y eso tú lo tienes que saber, reconocer, y de allí Él vendrá por nosotros. Cristo ofreció su único sacrificio y luego se sentó, simbolizando que su trabajo había terminado. ¿Se acuerda esa palabra en la cruz cuando dijo consumado es? Ese oficio terminó allí. Ahora se encuentra en un lugar de majestad. Y ¿sabes qué? Precisamente ahora dirigiendo y ordenando todas las cosas para que providencialmente todo se cumpla en tu salvación y mi salvación. Porque déjame decirte que esta acción, como lo declara la palabra, es preservativa. Él la ha otorgado y la preserva para que se cumpla y no sea en vano esto. Esto es poderoso, hermano. El siguiente versículo en Hebreos 10:13 es un manifiesto que se hizo en el Antiguo Testamento sobre Jesús como el Mesías Rey. Dice, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y eso es porque se habla en estos términos, como lo está haciendo el autor sagrado, porque estos creyentes cristianos judíos necesitaban que se les recordara que aceptar a Cristo no significaba rechazar su fe en el único Dios verdadero en quien ellos habían creído, sino al contrario, significaba el cumplimiento de las promesas de ese Dios y Padre en quien ellos habían creído. Cristo era la manifestación de la promesa de Dios. Una de las escrituras más destacadas que se usaron anteriormente en esta carta fue el Salmo 110. En el Salmo 110 se declaraba que Él fue constituido
sumo sacerdote, rey, sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero en este mismo Salmo 110, por favor, en el verso 1, declara esto mismo que estamos leyendo. Dice el Salmo 101, y es la misma idea de poner a los enemigos del Mesías por estrado de sus pies. Esto fue incluso, si recuerda, dicho por nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba y predicaba del mismo, cuando le dijo a los fariseos, y hablaban de David pensando que él estaba por debajo de David, y más bien le dijo, no, y no te acuerdas, como dicen los salmos, que ha sido el Señor, que ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando leí ese evangelio, hermano, están en los evangelios, por ejemplo, en el evangelio de Mateo está, cuando Jesús estaba hablando de estas cosas, precisamente estaba hablándole porque el que no creía en esto se estaba haciendo enemigo de la cruz, se estaba haciendo enemigo y se estaba condenando a sí mismo en no creer estas cosas. Y uno de los principales enemigos de este mensaje son los que no reconocen, que no aceptan que este precioso sacrificio único y perfecto ha sido para siempre glorioso para nuestras vidas. Es una locura, parece algo loco, pero es lo que Dios dispuso y ha sido la voluntad de nuestro Dios y Padre, que su Hijo fuese ofrecido en muerte para redimirnos, para perdonarnos y hacernos aceptables en el amado. Yo no sé cuánto quieren darle un aplauso al Señor. Este es el principio y el fin de nuestro evangelio. Debemos perseverar hasta el fin de los días en esta promesa. Nadie puede cambiar este conocimiento de ti. Porque el mensaje de los falsos maestros niegan la cruz, niegan la muerte de Jesús, están esperando otra vez crucificarlo o que venga y otra vez se cumpla. En Hebreos capítulo 1, esta misma carta, en el capítulo 1 de Hebreos, versos 13 y 14, también nos afirma, hablando de la majestad y superioridad de Cristo en relación con los ángeles. Y esto te habla precisamente que es Cristo, no es otra cosa, no es otra persona, no son ángeles. Y el Señor lo declaró ahí, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién de los ángeles ha dicho el Señor? Y dice allí en el verso 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Este es el propósito por el cual Dios está hablando en esta carta a los hebreos, que la muerte de Cristo fue para nuestra salvación, fue para nuestra redención, fue para nuestro perdón definitivo, hermano. Si no, tú y yo no estuviéramos aquí sentados, yo no estuviera hablando, hermano, tú no estuvieras sentado allí, no habría ningún motivo. Ahora de nuevo, el principal motivo del mensaje de esta mañana es entonces tu salvación. Tu salvación por un sacrificio único, como dice el título del mensaje, mejor y para siempre. No esperes más nada. Eso es de especial valor para nuestras vidas. Dice Hebreos 10:14, haciendo una comparación, haciendo una afirmación de todo, a lo que era anterior, a lo que ya había sido quitado y a lo que había sido ahora perfecto en Cristo. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Tú sabes que en uno de los evangelios dice
claramente nuestro Señor Jesucristo: sé perfecto porque tu Padre que está en los cielos es perfecto. Y digo, wow, logro yo eso. El sacrificio de Cristo es el pago único y para siempre que nos salva, hermanos, por completo de nuestros pecados. Y esto habla de lo que yo te decía anteriormente. Él afirma, Él preserva esto que te fue otorgado a ti, un perdón y una salvación eterna. Los que hemos sido entregados, los que hemos sido llamados, pero que tú de veras has recibido al creer, esta promesa es para ti. Esto no es para los incrédulos, para hablarte más claro. Si tú no crees en esto, abstente de todas las cosas. Si tú no crees en esto, hermano, y crees que tienes que hacer algo más, que tienes que alcanzar la perfección a través de tus propias fuerzas, si tú crees que puedes alcanzar ser perfecto al cumplir, a verte por el ayo de la ley, que te siga instruyendo y te siga señalando tu condición, entonces, hermano, no tengas comunión con Cristo. El uso del término perfecto aquí debe tomarse en el contexto bíblico, que es habitual dentro de todo el contexto de la Biblia. Uno que se centra en la providencia divina de Dios, donde igualmente sigue tratando en nuestras vidas como parte del cumplimiento de su plan perfecto, para que avancemos, para que maduremos hasta alcanzar la meta, hermano. Nosotros día a día estamos siendo perfeccionados en esta grande obra perfecta. Ya Él lo declaró. Pero hace falta un Miguel con todos sus errores. Hace falta un Arturo que se sigue equivocando. Hace falta un David, todos los que estamos aquí, hermano. Esa obra es perfecta porque tú, con todos tus errores todavía que cometes, tus faltas, tus agravios, pues tienes un lugar en perdón y en la redención, a ser puro delante de Dios. Así que no te condenes tú mismo. No nos condenemos nosotros a nosotros mismos. ¿Quién somos nosotros? ¿Y nos ha puesto Dios acaso por juez de todas estas cosas? Mas a este Cristo predicamos. Si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos, para Él vivimos. ¿No ha sido declarado esto en su palabra? Ese es uno que se centra en esa providencia, ¿verdad? Por lo tanto, esta perfección no se refiere a un absoluto en sí mismo, sino a una acción continua, real y verdadera, ya que incluso nuestro Señor Jesús, perfecto, sin manchas, sin defectos, quien no tuvo pecado, yo quiero que tú leas cómo quedó escrito en Hebreos capítulo 4. Él nos dice, Él está consciente de todas estas cosas. Hebreos 4, 15 dije, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ese habla de gran sumo sacerdote que entró en gloria y está sentado a la diestra de Dios. Es la misma idea del plan supremo mostrado en Hebreos capítulo 2, por favor. Está centrado en el verso 10, pero vamos a leerlo del 9 al 12. Hebreos capítulo 2, esta misma carta lo ha estado declarando. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. ¿Por qué fue coronado con poder y con gloria? A causa de los padecimientos de la muerte. Él sufrió todas nuestras iniquidades, nuestras perversidades. Nuestros padecimientos los llevó. Para que por la gracia de Dios probara la muerte por ti, por mí, por todos. Entonces, ¿tú crees que esa muerte ha sido cualquier cosa, hermano?
Porque convenía, dice el verso 10 de ese capítulo 2, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Si Cristo le tocó padecer todas estas cosas, la caída nuestra del hombre, ¿cuánto crees tú que el Señor estará consciente de nuestros padecimientos y de estas aflicciones que nosotros nos toca sufrir igualmente? Para que haya alegría en tu corazón y en el mío, que el Señor ha determinado con potencia y poder ser limpios y purificados de estas cosas. Dice, ¿verdad? Verso 11, porque tanto el que santifica, sigue escuchando porque esto está hablando Hebreos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Por eso nosotros no nos cansamos de predicar a este Cristo, que fue dado por nosotros, muerto en la cruz, en victoria para su pueblo escogido. Se dice que fue perfeccionado por Dios cuando realizó la voluntad del Padre. En otro de los mensajes que llevamos acá en la palabra de la exposición a esta carta, dijo que Él fue perfeccionado por hacerse obediente hasta la muerte. Es lo mismo que está afirmando acá. Todo esto no se trata de ideas nuevas, hermano, que Dios se rascó la cabeza y déjame decirte que bueno, vamos a hacer un plan nuevo acá. No, cuando te hablamos del nuevo pacto, es porque Dios había planificado todas estas cosas desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que el mundo fuese llamado mundo y que nosotros nos fuésemos equivocados y fuésemos errados en desobediencia, Dios había dispuesto muchas cosas grandes y eternas. El ministerio de Jesucristo es exactamente lo que Dios estaba prediciendo y había prometido en el amado para con nosotros, hermanos, los de la fe que perseveran y es en Cristo. No hay más nadie. Eso es lo que Dios había determinado en su plan. Volvemos a Hebreos 10. Dice Hebreos capítulo 10, versos 15 y 16. Fíjense cómo aparece la Trinidad de Dios. Único, altísimo Dios, manifiesto como Padre, como un Hijo, y también lo declara en su Santo Espíritu. Y dice, y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Esto es tremendo. Dios predijo de un nuevo pacto a través de los profetas usados por Él en el Antiguo Testamento. ¿Y tú te recuerdas cómo comenzó el escrito de esta carta? Habiendo Dios hablado de muchas maneras y de muchas formas a través de los profetas. O sea, es lo que Dios está diciendo. Esto no es algo nuevo. Se está cumpliendo en algo nuevo y perfecto, el nuevo pacto. A través de los profetas usados precisamente por el Espíritu Santo de Dios, hablaron estas cosas, estas palabras, que su ley estaría escrita en los corazones y en las mentes de sus redimidos. A diferencia del antiguo pacto, esto no sucedía. Así que para nosotros era la solución real para el pecado humano. ¿Y sabe por qué, hermano? Te voy a hablar de dos cosas. Porque es Él quien estaría continuamente presente en tu corazón y en el mío. ¿Tú crees que Cristo está en tu corazón, en tu mente?
Hermano, eso es lo que te hace ver con claridad y discernir de algo bueno y algo que está malo. E incluso tú yéndote y ser tentado a hacer lo malo, eres ayudado por el Señor a no hacerlo. Pero aún haciendo y habiendo hecho y habiendo estado haciendo lo malo, tienes oportuno lugar y socorro en Él para que estas cosas cambien, para que sean perdonadas y para que sean redimidas y para que también en arrepentimiento y fe seamos agradables delante del Señor. Solo los que han venido en arrepentimiento y fe y han creído son los que reciben esta bendición del Señor. En lugar de las leyes escritas en piedra, ¿sabes? Así se escribieron las leyes primero en piedras. Después se escribieron en los pergaminos. En vez de tener las escrituras allí, Dios prometió. ¿Qué prometió Dios? Escribirla en nuestros corazones, en nuestras mentes. Por eso es que tú y yo, siempre cuando estamos en lugares, nos asalta algunos momentos en que incluso estas alabanzas que tú cantaste hoy vienen a tu memoria. Y parte de estas alabanzas son parte de los escritos de las promesas que están aquí. A ti en tu corazón han quedado grabadas estas palabras. Y van a seguir siendo grabadas hasta el fin de todas estas cosas, porque Cristo vino a reinar en nuestros corazones, a sacar todas las viejas cosas. Y dijo mi Señor, he aquí todo es hecho nuevo. Todavía quedan muchas cosas que el Señor quiere cambiar y perfeccionar en nuestras vidas. El siguiente versículo incluirá de Jeremías, porque esa cita que leímos ahorita fue dada al profeta Jeremías, donde el Señor prometía un nuevo pacto. Habla sobre el plan que Dios tenía para que alcanzáramos su salvación. En Hebreos 10, 17, en respuesta añade, verso 17, dice, mira lo que añade. Y Dios dice, o sea, tú sabes que cuando tú has perdonado, realmente tú dices, tú perdonas, pero te queda por ahí, ¿verdad? Como, bueno, ya yo tengo una experiencia con mi hermano, voy a tener un poquito más cuidado, pero eso te queda aquí, ¿verdad? Y tú perdonas, pero no olvidas. Bueno, este Señor, Dios, precisamente para no tener deuda moral con ninguno de nosotros. El Señor no nos debe nada, amado. Nosotros somos los que le debemos rendición, sumisión, alegría, gozo, le debemos alabanza, adoración, le debemos mucha gratitud a nuestro Señor. El Señor dice, y nunca más me acordaré de eso. Eso quiere y eso habla de que esa cuenta de nosotros quedó saldada y con un saldo positivo, hermano. Con un saldo grandísimo. Porque aún por tus rebeliones, mis faltas, mis transgresiones, puedo tener seguridad que mis pecados son perdonados. Gloria al Señor. Esto no es, hermano, yo no te estoy hablando de algo ligero. No te estoy hablando de ligerezas, hermano. Te estoy hablando del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. No te estoy hablando para que tú me halles a mí como un policía o un acusador y agarre la Biblia y esté señalando y esté dando juicio acerca de un hermano mío. Y que tú tampoco lo hagas. Se trata de tu perdón y mi perdón. Y ustedes se acuerdan de aquella alegoría que el Señor figuró de aquel rey y aquel siervo malo que fue ante su Señor y su deuda era tan grande que el rey lo mandó a buscar. Y tú sabes qué le di, cuál fue el pago, porque no tenía. Era que él, su esposa y su familia iban a pasar a la orden, a posesión del rey. Él debía tanto, y él apeló a la misericordia de ese rey, diciéndole, oh rey, de verdad, no tengo forma ni cómo pagarte.
pero por favor, ten piedad de mí. No permita que esto pase a mí, a mi esposa, a mi familia. ¿Y sabes qué hizo ese rey? Lo perdonó, hermano. Le perdonó. Le perdonó. Eso habla de nuestro Dios y Rey. Pero tú sabes qué pasa con las personas que se vuelven legalistas, que no perdonan, ni siquiera aceptan y reconocen el perdón que han recibido. Y entonces se están martirizando, se están haciendo pedazos. La ley los sigue acusando. Están bajo el pacto antiguo. Si tú consideras que la ley te está señalando, es porque estás bajo el pacto antiguo, hermano. Y si quieres seguir por la ley, Dios no te dice que no lo hagas, pero ella misma te condenará. Más bien, en esa misma alegoría se habla de otra persona que tuvo necesidad de perdón y vino a casa de este siervo. Por eso la parábola se llama malo. Este siervo le vinieron a pedir perdón y él no tuvo clemencia, no tuvo paz con la miseria de este siervo que le estaba pidiendo perdón. Y aún este siervo, su deuda era menor. Y ya ustedes saben el fin de la historia. Así que ese perdón que nosotros hemos recibido es glorioso, hermano. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Cuánta belleza y grandeza hay de nuestro Dios y Padre. No me quiero acordar de tus transgresiones. No me quiero acordar de eso. La razón por la cual usó esta cita era para demostrar que Dios desde el principio prometió enviar a Jesús como el cumplimiento final de su plan para resolver el problema tuyo y mío, el problema del sucio pecado. Los judíos cristianos de aquel tiempo que leyeron esta carta seguramente se sintieron muy involucrados ahora en el asunto debido a todas las citas que se usan directamente de sus propias escrituras. Por eso es que esta carta apela mucho a las escrituras dadas a los profetas, porque fue una visión de Dios nuestro Señor dada antes. Así que este nuevo pacto, según Jeremías, ahí quedó escrito según Jeremías, y es lo que hace referencia esta carta a los hebreos, resultaría en algo que el antiguo pacto no podía ofrecer. Esto quedó escrito en el libro de Jeremías también. Y no me acordaré más de sus pecados e iniquidades. El perdón era real. El perdón a nuestros pecados. El sacrificio único de Jesús, el cual estaría en vigor después que esto que estaba en pie terminara su oficio. Después de lo que había estado establecido en el antiguo pacto y quedaba todavía en pie en el tabernáculo, en este caso en el templo, había de ser ya resuelto para siempre. En realidad limpiaría nuestro Señor a todas las personas desde dentro de nuestros corazones, desde nuestras conciencias, en lugar de simplemente cubrir nuestra parte externa, es decir, nuestro qué dirán. Eso es lo que pasaba antes. Antes, socialmente, el perdón de los pecados quedaba solvente. Es decir, para que tú no me fueses a señalar, mi hermano, porque me equivoqué realmente, pequé contra nuestro Dios. Pero ahora se trata no solamente de un perdón externo sobre la ley, sino un perdón desde lo más profundo de nuestro ser. Y lo necesitamos. Eso sana nuestras vidas. Amén. Y dice para finalizar, ¿verdad? Dice, su autor sagrado inspira su escritor para concluir. En el verso 18 de este mismo capítulo 10. Lo dice ahora como una conclusión. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Tal como el escritor señala aquí, lo ha indicado, cuando el pecado es verdaderamente perdonado, ya no hay necesidad de presentar ofrendas.
Esto significa que una vez que se ha ofrecido un sacrificio verdaderamente salvador, no hay razón para ofrecer más sacrificio y alguna otra cosa más por nuestros pecados. Así que no nos beneficia tenerlos ocultos, tenerlos solapados, tenerlos ahí gobernados, no nos beneficia en nada. Por lo tanto, solo aquellos que dudan, niegan, no creen, tampoco les es suficiente la muerte de Jesús, están abandonando el único remedio, la única salida, la única solución, mis hermanos, que existe para el perdón real de nuestros pecados. Y seamos aceptables a nuestro Padre por Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cumplido en Cristo.